Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos iniciamos. Comparte esta información, esta clase que vamos a dar sobre cómo poder observar los WAN dentro de la wallet de MetaMask. Ya iniciamos. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Espero que le estén pasando súper chévere ahí donde están. Esta es la hora o la tanda de los trasnochadores. Buenos días a todos. Buenas noches para aquellos que estén en otras latitudes. Y buenas tardes si estás observando este video una vez que ha sido grabado. Tengo que decirte que tengo datos de cómo activar, adivinen qué, la wallet de MetaMask. ¿Ok? Y disculpen que estaba mirando para allá porque tengo tres pantallas. En esta tengo la pantalla del chat. Aquí tengo la pantalla principal. Y aquí tengo en esta posición de 3/4 otra pantalla que es la de la portátil que genera información importante. Bueno, vamos con este tutorial. Comparte este enlace porque es vital que aprendan a conocer todo esto para que observen que el proyecto One Ecosystem al día de hoy está en una cadena de bloques pública que se llama Polygon, que trabaja en capa 2 y producto de esa opción que decidió la compañía junto con los IMA en el 2023, el 18 de febrero exactamente, en Vietnam se anunció con bombos y platillos el lanzamiento de One de forma pública, en el sentido de que se anunciaba la cadena de bloques de forma pública. Al día de hoy, One sigue todavía en cautiverio. La misma cripto en sí, el mismo token RC20, está en la parte de la auditoría corporativa que está haciendo la compañía, porque el despliegue terminó en julio ya, fue el último plazo que se dio y por lo tanto la compañía ahora está auditando cuántas personas están en Polygon, cuántas wallets, cuántos WAN están vivos y almacenados por los holders, cuántos WAN le va a quedar a la compañía y cuántos se van a quemar. Pero la clase de hoy básicamente es que aprendas a activar en paralelo la wallet de MetaMask para que puedas ver todas las transacciones y tus monedas también allí, de igual forma como están en el portal de One Ecosystem. Así que vamos con la información. One Ecosystem es una compañía que en sus inicios se concentró en todo lo que es el universo de la educación financiera a través de un portal web de forma online. Al día de hoy la compañía ha diversificado sus productos y tenemos en desarrollo ya de forma física una serie de productos que van a servirles tanto a hombres como a mujeres y que son productos antivejez que se llaman One Vita. Ya está distribuido en Asia, entró en Europa y muy pronto estará en Latinoamérica. Es una compañía de network marketing desde sus inicios y tú estás en One, producto del network marketing. Una vez que tú decidiste entrar porque querías informarte sobre este universo de las finanzas, sobre las cadenas de bloques, sobre la legalidad de las criptomonedas y muchos otros temas que tiene la compañía en módulos de educación a través de videos. La compañía regalaba la materia prima que eran unas fichas o tokens promocionales
para que a través del conocimiento de la minería, en aquel entonces Proof of Work, pudieras tú crear y construir lo que es hoy el token RC20 más popular del universo cripto, porque somos una compañía disruptiva completamente diferente a todo lo que hay y que se puede utilizar de forma privada en este instante en la plataforma llamada DealShaker, donde los comerciantes aceptan productos y servicios para intercambiar nuestro WAN minado y construido a través del sistema de educación, y ellos lo reciben en porcentajes variados y a cambio te dan productos y servicios utilizando también el dinero fiat. Ahora WAN decidió ir a público con la blockchain y eso es lo que les voy a mostrar hoy, cómo nuestra cadena de bloques ya está haciendo conexiones con Uniswap, con MetaMask, con exchange como Binance, exchange como Coinbase. Hay una gran cantidad de videos en mi canal donde explico cómo se puede ver el proyecto dentro de estas compañías que ya tienen años en el mercado. En este caso, vamos a ir a la wallet de MetaMask. ¿Producto de qué? Producto de esta pregunta que me hacen acá y me dice el señor Fernando Suárez: agradecería mucho un tutorial de MetaMask para hacer lo mismo, gracias. Y pone una carita de felicidad. Y tengo que decirte, amigo, que estuve investigando esto y ya tengo la información. Así que voy a mostrarle. Lo primero que tienes que hacer es ir a tu portal de oneecosystem.eu y le das un clic al logotipo. Aquí ve. Cuando le das un clic, te va a salir el portal web, cuya dirección es portal.oneecosystem.eu. Colocas tu correo electrónico, tu password y le dices sign in. Cuando le dices sign in, llega un proceso donde la cuenta se abre. En este caso, vamos a trabajar con la cuenta de Luxor TV 1. Tengo otra de Luxor TV asignada, que también la vamos a utilizar. Y una vez que estamos dentro de la cuenta, si tú quieres estar informado de verdad con todos los datos de la compañía, te recomiendo que entres al newsletter, el botón rojo. No coman cuento en FB, porque todo lo que viene de esa red, a veces los haters y también personas que aprovechan el desconocimiento de que ese botón rojo existe, comienzan a escribir y a decir cosas que no son ciertas. Aquí en este canal procuramos tratar de darle la mejor información, lo más fiel a lo que la compañía dice. Y si tú quieres estar clarito con esos datos, este es el botón rojo, está en tu oficina y lo puedes acceder fácilmente todos los días. Ok, voy a la wallet. Ok, en este caso voy a esta wallet, le doy un clic. Una vez que le doy un clic, adivinen qué, aquí tengo 212.96, 1216 WAN. Si agarramos la cantidad hasta aquí, pues eso es lo que yo tengo en esta cuenta de WAN. ¿Cómo yo puedo saber que esto es real? Bueno, básicamente utilizamos el hash. Buscas aquí cualquiera de las transacciones donde esté tu cuenta. En este caso aquí, como pueden observar, la compañía me debitó 5 WAN para lo que es el pool de liquidez que le están dando a los comerciantes. En este caso, Luxor TV lanzó unas ofertas promocionales que eventualmente las voy a activar muy pronto para que aquellos que quieran mis servicios como productor de cine y televisión puedan comprar la oferta en DealShaker y realizar un comercial de televisión para tu empresa de 30 segundos que lo puedes colocar en tus redes sociales, bien producido, bien realizado,
muy profesional para los productos que ustedes tienen y que quieren anunciar algo en particular. Puede ser que tú eres un comerciante en DealShaker y tengas un producto en particular y quieres colocar dentro de DealShaker el video de ese producto. Entonces vas a poder comprarlo acá en Luxor TV. Se hace la producción, se te envía el contenido, lo subes a DealShaker y lo pones en tu oferta en la promoción de ese producto en particular. Puedes salir hablando, diciendo las bondades del producto y eso te ayuda mucho a darle credibilidad, porque ustedes saben que DealShaker está conectado con YouTube en la parte técnica de videos. Podemos colocar enlace o podemos subir también un archivo que esté un poquito comprimido para que el servidor de DealShaker te permita verlo directamente sin tener que tener una cuenta en YouTube. En este caso, buscamos el hash, ¿ok? Aquí tengo otro pago que la compañía ha estado haciendo constantemente utilizando el exchange Uniswap. Copio, ¿ok? Esto que está aquí. Arriba me sale un mensajito. Cuando uno copia, nos sale un mensajito. Voy otra vez para que lo vean. Un mensajito que dice que se copió el hash. ¿Ok? Ahí está, plan. ¿Lo están viendo el mensajito azul? Ok, ya yo tengo esto copiado. Entonces, lo que voy a hacer es irme a Polygon. Exactamente aquí donde dice Polygon. La dirección es polygonscan.com, que es un buscador de contratos inteligentes, es un buscador de todas las actividades y transacciones que realizamos en nuestra cadena de bloques principal, que es la de Polygon. Le damos un clic, pegamos ese hash y yo le digo buscar. Una vez que aparece la información del hash, aquí están todos los detalles, la cantidad de bloques, de confirmaciones, el día, la fecha, muchos datos. Y en la parte de aquí donde dice from, lo están viendo, tengo una dirección donde dice ERC20 token transferred o transferencia de este token ERC20. Yo le doy un clic aquí donde dice tú y aquí me aparece mi wallet. Le doy un clic y la wallet me aparece aquí. Una vez que tú haces eso, ya tú puedes identificar que tu wallet propia dentro de la cadena de bloques de Polygon tiene un cifrado alfanumérico y eso garantiza que tu proyecto de One Ecosystem es 100% real. Es un proyecto conectado con una blockchain real como Polygon, y esta blockchain de Polygon, quiero decirte, utiliza la tecnología de Plasma, y esta tecnología de Plasma desarrollada por Vitalik Buterin por el 2014-2015 la utiliza esta compañía llamada Polygon, que tiene sus orígenes en la India, y estos señores utilizaron este desarrollo que hizo Vitalik Buterin porque permite realizar 65.000 transacciones por segundo, superior a Visa y a Mastercard, que andan entre los 42.000 a 45.000 transacciones por segundo. Quiere decir que estamos montados en una cadena de bloques muy poderosa que permite escalar, que permite desarrollar todo lo que es el universo de Web3, todo el universo de los NFT, los Non-Fungible Token, todo el universo de los videojuegos a futuros que van a utilizar cadenas de bloques para hacer todo tipo de operaciones y movimientos. Y imagínense, estamos entrando en una era increíble donde todo el universo Web 2, que es lo que utilizamos actualmente, va a desaparecer y todo va a estar montado sobre Web 3. Esta wallet que tú tienes aquí debes guardarla en un favorito dentro de tu móvil, dentro de la blockchain de Polygon. Creas un favorito en tu página web y ya tú sabes que esta es tu wallet personal. Esta es la cantidad de OEs que yo tengo, como les dije, la misma cantidad que está en la wallet de One Ecosystem. Si le doy un clic acá, lo sumo y tienen la misma cantidad. ¿Lo están observando? No falla, ¿ok? La misma cantidad. Entonces yo voy a copiar esto. Copio esa dirección y la tengo en la memoria RAM de la computadora. En este caso es más fácil porque
en el video de hace unos días lo tenía que hacer desde móvil y es más complicado porque la wallet de Uniswap la tengo acá en el móvil y se me complicaba. Aquí la tengo. Esta wallet es real y también nuestro One se ve en esta wallet. Observen. Ahí está, ¿ves? Tengo esa misma cartera colocada aquí. Vamos a ponerlo para que el foco lo agarre. Foco. Aquí está el rostro. Ahí está. Ok. Tengo 212.96 OEs y se reflejan. Y como ven, tengo una cantidad de 40 Matic allí para poder pagar el gas si yo quisiera mover los One. Pero no se pueden mover los One todavía porque no tenemos las 12 semillas que permiten que se liberen tus monedas y ya queden circulando libremente en la blockchain de Polygon, pagando el gas de Polygon con tus Matic. De momento eso no se puede hacer y les voy a explicar más adelante por qué no se puede hacer. Ok, entramos a metamask.io. Una vez que entras allí, vas a buscar aquí donde dice ver portafolio. Están viendo el botoncito. Le das un clic y automáticamente te abre un portafolio. Aquí un sistema tipo Web3 muy simple. Desde tu computadora lo puedes hacer. Y aquí observas esto. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, muy simple. Puedes agregar y conectar una wallet. Él va a generar algo que es un código alfanumérico de una dirección en particular para que se te active la wallet y puedas agregar otras más. En este caso, ya tenemos esta wallet activada y lo que vamos a hacer es darle un clic aquí donde está el signo de más o agregar cuenta acá en esta esquinita, ¿ok? No donde dice conectar wallet porque eso lo haces tú después porque lleva un proceso donde le aparecen las 12 semillas que tú dejas apuntar, guardar para activar la wallet de MetaMask. Pero una vez que hagas eso, ya puedes entonces agregar una cuenta adicional. En este caso yo le digo aquí agregar y me va a aparecer esta ventanita. Observen. Aquí está el secreto. Aquí te dice agregar una cuenta. Tienen varias opciones a futuro. Observen. Ya Binance está conectándose con MetaMask. Quiere decir que eventualmente nos vamos a conectar con Binance. No queda de otra. Ya lo podemos hacer porque Binance desarrolló lo que se llama el Web3. Y desde Binance podemos ver nuestro token One. Eventualmente voy a hacer un estudio para ver si esto que estoy realizando también lo puedo hacer en Binance. Ver las cifras y los One almacenados de nuestras carteras. También Coinbase. Tengo un video donde hablé sobre Coinbase. Y mostré también que OS ya se ve en Coinbase. En Geminis Exchange todavía no he hecho la prueba. Hay mucho trabajo que hacer, pero todo esto se está poniendo interesante. En este caso vamos a apretar aquí esta dirección que están observando ustedes. ¿Ok? Y le vamos a dar acá View Only. O sea, quiere decir que esta wallet que vamos a crear es una wallet de vista. Igual que las que están acá, ¿ves? Son wallets de observación solamente. O sea, ellos van a reflejar el dinero que tú tengas en Binance, lo vas a poder ver en MetaMask. Igual el Coinbase y el de Gemini. En este caso, otras wallets incluiría la de One Ecosystem. Y tú dirás, ¿cuál wallet? Pues esta wallet que tenemos en nuestro portal web la vamos a poder ver en MetaMask a través de agregar una cuenta. Yo le voy a dar un clic aquí, ¿ok? Y aparece lo que es Public Address o ENS. ¿Qué será eso? Bueno, vamos a buscar el significado en Google y dice el Ethereum Name Service o ENS es un sistema de nomenclatura descentralizado, abierto y ampliable que interactúa con la cadena de bloques de Ethereum. Entonces, como estamos observando, nuestro proyecto en su origen tiene las fundaciones como la de un edificio en la blockchain de Ethereum. Esa es nuestra blockchain madre. Entonces Polygon, que es una sidechain o una blockchain lateral que va a alta velocidad,
se conecta con Ethereum, como que si tirara unos cordones y esos cordones entran a la blockchain de Ethereum. Acá arriba, Polygon hace transacciones rapidísimas, como le dije, 65,000 por segundo. Y abajo, en Ethereum, que se hacen 15 transacciones por segundo, ellos van validando poco a poco todo lo que se hace en la alta velocidad. De tal manera que es una segunda confirmación y es una segunda protección que tiene nuestro token RC20, porque son dos cadenas de bloques que validan las transacciones. Entonces es imposible que una sidechain o una cadena de bloques de capa 2 sea hackeable. Es imposible porque tienes que hackear todo Ethereum y después tendría que hackear todo Polygon. Y eso, pues un ataque del 51% que le llaman, es casi imposible. O sea, es una super mega blockchain de alta protección. Es un libro contable con carátula de oro y letras de diamante. O sea, es imposible poder alterar la información que se registran acá. Es imposible mentirle a la blockchain. Es imposible engañar esto. Todo esto sucede y ustedes lo pueden hacer. Entonces, como ya tenemos la información de que el ENS es una nomenclatura que nos informa de que este servicio de Ethereum descentralizado se puede configurar para atraer una wallet como la que tenemos en One Ecosystem. Copiamos entonces la dirección que está en Polygon, esta dirección que está aquí, ¿ve? Yo la voy a copiar, que les dije al principio que deben guardarla. Y una vez copiado, me voy entonces aquí a el address, agregarla y le digo pegar. Una vez que yo le digo pegar, se activa, como ven acá, dice Link Now. Le damos un clic y automáticamente aparece nuestra, aquí ve, aquí está, ve, nuestra wallet de One Ecosystem aparece reflejada aquí. Aquí están los matis que yo cargué, ok, fueron aproximadamente 40 unidades. Y aquí vemos la cantidad de OEs. ¿Lo están viendo? No falla. Las 40 Matic que en el CoinMarketCap marca este precio porque está en actividad y ellos pueden comprar y vender. Y los 212 OEs que no marca ni un precio al momento de hoy porque todavía la moneda no ha sido liberada. O sea, el One no ha sido liberado. No está en los exchanges, no se puede intercambiar con nada de forma libre todavía y por ende no va a marcar aquí este registro. Para que eso sucediera, bueno, tendríamos que ya estar en varios exchanges y de esa manera ya marcaríamos un rastro en la wallet de MetaMask. Puede ser que ahora que la compañía haga el pool de liquidez y entre la automatización, entonces ya podamos ver un precio fijo en esta zona como lo marca Uniswap. Uniswap lo marca, y se lo muestro aquí, porque como es el exchange que está utilizando la compañía en directo, pues básicamente la metadata que se genera allí es en directo. Y por eso vemos la cantidad de One y el valor. En este caso, 212 One me daría una cifra de 99.808. Y quiero decirle un fenómeno que todavía no entiendo, porque si ven la cifra subió. Y si yo divido 9.808, vamos a hacer la división. 9.808, ¿ok? ¿Lo están viendo ahí la cifra? Lo divido entre 212 One, el valor que me está saliendo es así. Ayer, cuando yo hice el video de Uniswap, o antes, ayer, no me acuerdo ya, estaba en 10.000 ese valor, quiero que sepan. Había una fluctuación. Y yo me quedaba pensando, bueno, esto es el mercado que está subiendo y bajando. Y hoy como el Bitcoin está subiendo, porque Bitcoin está ahora en 56.980, está arrastrando, está empujando, le está creando una presión y se marca una subida. Vamos a ver qué pasa, seguiremos dando la información sobre este tema, pero como ya vieron en el tutorial, es muy simple hacer esto. Ahora lo voy a repetir con otra wallet que yo tengo dentro de One Ecosystem para que vean que es fácil de hacer.
Los Matic los compré porque yo quería transferir de esta wallet que ven ustedes aquí arribita, quería enviarla a otra wallet interna dentro de One Ecosystem para ver si con el gas bajo que da Matic podía enviar X cantidad de One. Era un experimento, pero me di cuenta que si no tengo la wallet completamente desconectada de OS a través de las 12 palabras que la compañía eventualmente nos tuviera que dar o activar pues el mecanismo para que eso se autogenerara, porque eso lo hacen los contratos inteligentes. Cuando tú creas una wallet, automáticamente te va a crear tus 12 palabras y esas son tus 12 palabras para tú activar tu wallet. Y si se te pierden, perdiste todo tu dinero digital blockchain. Por eso, antes de llegar a ese proceso, hagan estos entrenamientos, estas prácticas, porque aquí no hay riesgo de nada. Lo que estamos viendo es un espejo. Esto que están viendo ustedes ahora mismo es un espejo, ¿ok? De la blockchain de Polygon, donde está nuestra wallet maestra, ¿ok? Esa wallet está creada allí, ustedes vieron el código, pero está dentro de la bóveda maestra de One Ecosystem. No ha sido liberado. Es como por poner un ejemplo, como si nosotros fuéramos la Reserva Federal, la Fed, y estamos imprimiendo mucho dinero dentro de ese castillo de la Fed, pero no lo sacamos al mercado. O sea, antes de sacarlo hay que meterle unos sellos, unos seriales, y la compañía está en ese proceso. Antes de ir a público, todavía hay varias cosas que hacer. Una de ellas es MiCA. Si MiCA no está resuelto, no podemos ir a público. Ellos tienen que resolver esa conexión. La compañía está trabajando fuertemente en eso y tendremos noticias de cómo va el proyecto con MiCA directo de la compañía. Ellos nos lo dirán en el momento que tiene que ser. Solo que tenemos que ser pacientes, aprovechar las tecnologías que están saliendo relacionadas con las nuevas herramientas que le van a poner a DealShaker y el Wambita, que muy pronto lo tendremos en LATAM. Esperemos que para final de año, Dios primero, o cuidado que antes nos dan la sorpresa, porque lamentablemente Wambita requiere patentes en cada país para poder funcionar. Tú no puedes meter un producto si no tienes un sello del Ministerio de Salud, en el caso de Panamá, que certifique que ese producto puede servir para consumo masivo y no es dañino. Imagínate que alguien se ponga eso y le produce alergia. O sea, todo eso requiere una validación del gobierno en el caso de Panamá. Bueno, voy con más información. Ya activé aquí mi OS en la wallet de MetaMask. Aquí la puedo ver y ahí se queda. Cuando yo entre otra vez a esta wallet, allí va a estar mi OS. voy con otra wallet. Vamos a agregar otra. Me voy aquí donde dice Overview. Ok. Overview. Vamos a darlo allí. Y vamos a entrar a One Ecosystem. Tengo esta wallet que está aquí. Yo voy a buscar otra en mi perfil. Y voy a buscar una de Luxor TV2. Pues vamos a ver qué hay acá. Acá dice que hay 334 One con 03. Ok, están viendo la cifra. Voy a hacer lo mismo. Me voy por acá y busco lo que se llama el hash. Le doy un clic aquí en el historial. Ok. Y busco aquí un hash. ¿Ve? Aquí está. Copio este hash. Y una vez copiado, me voy al portal de Polygon. Este es el hash viejo, el anterior. Me voy acá a la parte de arriba. Y buscamos el search aquí. ¿Ve? Lo copio. Lo pego. Le digo enter para que me muestre esta transacción de este hash. Ya es una transacción de hace 494 días, muy vieja. Yo busco aquí entonces la wallet, ¿ok? Aquí, como hay varias wallets, ahí se complica un poco. Porque aquí dice RC20 Token Transfer. Bueno, vamos a decir la primera es la que es.
Bueno, no parece porque este tiene una cantidad diferente. ¿Se están dando cuenta? Porque es una transacción muy vieja que yo hice cuando estaba haciendo el despliegue. No va a aparecer porque aquí aparecen esta cantidad, ¿eh? No es mía. Estos 1800 hoy no son míos. Básicamente ese es el detalle. Si yo copiara esta dirección, en teoría, se me debería pegar allá en la wallet de MetaMask, porque como no tengo las 12 semillas, que es ahí donde yo quería alcanzar este detalle con ustedes, ahora mismo estas son wallets públicas abiertas, donde cualquiera puede tener esta información y puede tomarla de ejemplo, pero tú no puedes saber si son tuyas porque no las puedes modificar, porque no tienes la información exacta, y la información exacta te la da acá One Ecosystem. Voy a buscar otro hash. Vamos a buscar otro hash más reciente. Vamos a hacer algo. Voy a transferir. Vamos a hacer una en caliente aquí. Vamos a transferir de aquí, de Luxor TV 1. Voy a transferir a Luxor TV 2. Voy a poner aquí Luxor TV 2. ¿Ok? Voy a transferir. Un segundito, ahí está. Vamos a transferir 3 One. ¿Ok? Voy a poner aquí TRX. Y vamos a ver qué sucede. ¿Ok? Vamos a enviarlo. Aquí dice confirmar. Y se fueron. Dice que error de wallet. No have suficiente balance. Me falta gas. No tengo gas. ¿Están viendo? No tengo gas. No puedo enviar a One. Voy a buscar una wallet que tenga gas. Denme un segundito. Y esto es importante que lo entiendan. ¿Ah? Ese error me salió porque yo no tengo el suficiente gas. Si tú necesitaras gas para enviar 1000 unidades de One a alguien que las quiera, pues ya lo puedes hacer. Y quiero decirte, si estás haciendo la red y vas a pasarle 1000 unidades de One a una persona, a un amigo, un conocido, pues la compañía ha activado estos 3 módulos y estos 3 módulos funcionan en la estructura de hacer la red. Quiere decir que tú cada vez que compres un paquete de estos, un módulo de estos de gas, cuando tú lo actives, la persona que te invitó a ti va a recibir el 10% de comisión del valor de ese One en la venta directa, 10% en lo que es el binario, 10% en el matching bonus, y eso es muy interesante porque también hay una forma de generar ingresos a la hora de mover tus One. Ok, en este caso tú puedes comprar aquí 1000 unidades de gas y al comprarlas te valen 100 euros, de los cuales 25% lo pagas con One y el 75% con cash, con euros de tu cuenta de One. Una vez que tengas esos gas ya dentro de tu sistema de transferencia, se va a ver reflejado aquí y te va a marcar aquí 1000 unidades de gas. O sea que tú puedes mover 1000 One donde tú quieras, a quien tú quieras, porque estamos en una blockchain descentralizada. Le abres la wallet y se la pasas. Y ya lo que tú acuerdes, ya eso es historia tuya con él. Nunca decir que esto es un proyecto de inversión, jamás. Mira, ese es un error que no pueden cometer. Si tú vas a transferir los One en un P2P, ya. Aclárale a la persona que esto no es Bitcoin, esto no es Ethereum, nada de eso. Es más, Ethereum no es un proyecto de inversión. No es un asset. ¿Ok? Son monedas de utilidad que tienen un propósito. En este caso, alimentar de gas a toda la cadena de bloques de Ethereum. Nosotros no somos un asset tampoco. Nosotros somos sería un token utility, de utilidad, que permite el intercambio de productos y servicios. No vendas nada de esto con la intención de inversión. No cometas ese grave error. Ninguna criptomoneda tú la puedes vender con inversión. Bueno, ahora sí están los ETF de Bitcoin y de Ethereum, pero eso es un papel. Eso sí lo puedes vender como inversión. Pero el mismo token, la misma cripto dentro de una wallet, jamás. Porque si haces eso, vas a pecar ante la ley de la Fed. De la, ¿vale?
de la SEC Terminator, disculpe, pues la FEC es la que imprime billete, a decir nomás. La SEC Terminator, ellos corretean a todos los proyectos que dicen que son proyectos de inversión. Entonces las criptomonedas ahora mismo no hay ninguna que sean proyectos de inversión. Las que están aprobadas con ETF por la SEC es Bitcoin y Ethereum en este preciso momento. Porque hay compañías norteamericanas detrás que respaldan un papelito que dice que ese Bitcoin pues está protegido y cuidado por esa compañía legalmente, pero no la cripto en sí. Eso es algo que yo creo que entiendan, ¿no? Es un papel solamente, un documento como una acción de una empresa. Entonces, eso sí es una inversión. Tú compras eso, lo pagas y tú esperas pues que Bitcoin en 5 años esté en $500,000 y después cobra. ¿Ok? Cuando tú compras un documento de eso, no creas que lo puedes liquidar al mes. Ahí hay contratos y leyes. Yo sé que lo mínimo es un año que tú tienes que quedarte sin poder cambiar eso. O sea que hay un riesgo allí. Pero si tú vas a hacer un holder, lo mejor es que si vas a comprar estos documentos, bueno, cómpralo y quédate con eso. Si compras Bitcoin, Ethereum o cualquier otra criptomoneda, quédate con eso y no lo gastes nunca. Espera 5 o 10 años, pero la gente no entiende. Con One no puede hacer nada porque One nos tiene a nosotros como un fideicomiso que cuando esto logre un éxito total, pues todo el que tenga One la hizo. Porque en cierta forma es como que fuéramos unos adolescentes y tenemos una fortuna muy grande y el banco nos está diciendo cuando usted cumpla los 18 años, entonces se le da. Y se le va a dar ahí de a poco para que aprenda. Y primero pile educación financiera. Porque si usted va a ser millonario, no puede ser millonario solamente 5 años. Usted tiene que ser millonario durante toda su vida humana. Y eso es algo que quiero que entiendan. Si tienes mucho One, este dinero te va a alcanzar para toda tu vida humana siempre y cuando tengas educación financiera. Siempre y cuando estés educado. Porque si cometes el error de ir al universo fiat, porque dice que ahí donde está lo mejor, te cuento que ahí está no lo mejor. Porque viene otro sistema que todavía no se ha lanzado, que es el sistema Quantum. Este sistema va a ser la competencia del SWIFT y utiliza tecnología blockchain y es de alta velocidad. Ya está finalizado, ya está desarrollado, pero todavía no lo han lanzado y eso puede pasar en cualquier momento. Entonces vamos a tener la CBDC, vamos a tener el sistema SWIFT viejo que no quiere morir, vendrá el sistema QFS, Quantum y blockchain. Entonces, si ya tú tienes fiat y ahora tienes blockchain, así sea el proyecto que sea, estás bien. Cuando venga la CBDC, no nos va a quedar de otra porque lamentablemente en muchos países va a ser obligatorio utilizar esa tecnología. Pero cuando venga el otro sistema, el sistema cuántico, ese sistema va a ser totalmente diferente. Va a traer sorpresas para todo el mundo. Quiero informarte que si estás hoy en Polygon y tienes mucho One y lo lograste salvar, te felicito. ¿Ok? Voy a hacer un último tratamiento para que quede este tutorial explicado en el inicio y ahora en el final, porque yo sé que se están conectando personas y tienen preguntas. Voy a la pantalla de las preguntas acá. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Aquí están las personas con las preguntas. Dice, buenas noches. Nos habla el señor Pastor Torres. Renews también dice, France, desde Francia. Mariela Ospina dice, buenas noches, saludos desde Itagué, Antoquia, Colombia. Tenemos también acá a Chicoroco NFTS. Diego Mora, saludos desde Cali, Colombia, capital mundial de la salsa, dice. ¡Epa! ¡Huepa! 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 Por acá tenemos también a Andrés, dice, mi estimado Eri, saludos desde Lima, Perú. Felicidades a toda la gente de Lima, Perú. Tenemos a Edgar también, buenas noches. Tenemos acá al señor Ángel, buenas noches también, saludos desde Perú. Tenemos a nuestro amigo Terrence First. Buenas noches, Eri, un placer desde Trinidad y Tobago. Me gustaría hablar contigo, me puede facilitar
tu número de WhatsApp o correo Telegram oficial que tenga en algún método donde pueda localizar. Claro que sí, amigo, te lo paso directamente aquí en el pantallazo. Es muy simple. Recuerden que yo tengo un portal web que se llama yo soy Juan.com y allí buscas la opción en el portal web que dice lo siguiente: contacto. ¿Lo estás viendo, mi amigo? Le das un clic aquí en contacto y ahí están todos mis datos. ¿Ok? ¿Lo están viendo? Telegram, Messenger, WhatsApp, mi correo, redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. O si quieres escribir directamente aquí, me escribes tu nombre, apellido, correo y me envías un mensaje. Aquellos que quieran formar parte del equipo que estoy construyendo con Big One, lo pueden hacer también de esta manera. Me escriben por allí. Este es el contacto para que yo los pueda anexar a este equipo que se está creando. Si quieres formar parte de este equipo y irte directamente al portal de WhatsApp que tengo, pues entras a la sección donde dice socio aquí y te aparece este enlace, dice regístrate y ahí te vas a la antesala de WhatsApp. Una vez que entres allí y yo veo que hayan llegado varias personas, le mando entonces un video privado que he creado donde te explico qué es B1 y cómo puedes hacer flujo de efectivo con B1. Ok, seguimos acá con las preguntas de todos ustedes. Dice acá Renews, pero está en francés. Bonjour, comme parle de centralisation autour un besoin de gaz pour transferer les OS vers Betamask. Tendría que traducirlo, mi amigo. Saludos desde Barranca, Perú. Estamos observando el apagón cibernético, aunque todavía es parcial. Bueno, quiero decirles que esto inició con la compañía de La Ventana. Ya ustedes saben cuál es. Del señor Billy Puertas. Le hicieron un ataque para probar, pero eventualmente, y ese sistema, yo les digo a ustedes, lo van a tirar. 75% de las computadoras del mundo usan ese sistema operativo. Lo demás está repartido en Android, en iOS, en macOS, Linux, Unix y otros sistemas. Quiere decir que un 75% quede sin operaciones. En pocas palabras, la banca, porque ningún banco que yo conozca, yo no sé ustedes, utilizan una computadora Apple para hacer sus transacciones o sus sistemas operativos de dinero Swift. No creo que lo usen. Ya banqueros, porque son personas que han crecido con el sistema Apple y dirán, bueno, yo uso mi Mac porque me gusta. Ok, pero el sistema de software, de desarrollo de los servidores, todo es con Windows. O quizás tengan algo de Unix por ahí, pero no creo. Para mí que todo es con Windows. Entonces, una vez que esto colapse, tengan chen ahorrado, guardado debajo del colchón, porque esto puede tomar 10 días, 12 días, 15 días, para que se instale quizás el nuevo sistema que yo les estoy diciendo a ustedes que se llama Quantum. Entonces, cuidado, una sorpresa, de eso lo estoy diciendo, por ahí estas cosas pueden suceder. Bueno, voy con otra pregunta. Dice saludos desde Cali, Colombia. Gracias por tu gran información, Eric. Bendiciones, Johnny. Ahí donde estés. Vamos entonces ya con repetir nuevamente lo de la wallet. Vamos a ver si ya la blockchain de Polygon hizo la transacción y ya hizo las confirmaciones. Y si ya tenemos el One transferido. Vamos a ver qué pasa. Vamos a entrar aquí a la wallet. Buscamos aquí donde dice... no. Lamentablemente, yo hablando aquí con ustedes y yo no he cargado en gas. Déjenme buscar una wallet que tenga gas, muy rapidito. Una que tenga gas. Aquí vamos a buscar entre las cuentas que yo tengo. Busquemos por acá, busquemos por acá. Tengo unas que... Wow, no tengo nada de gas por ningún lado. Madre mía. Tengo 23 cuentas y no tengo gas. Se nota que he movido bastantes transacciones, ¿no? Ok, espérense. Tengo que, aunque sea tener... No tengo ninguna.
Está seria la cosa, chicos. Ay, la que tengo no tiene one. No voy a pasar el experimento. Miren, esta que fue que la creé así de la nada probando cuando esto inició hace mucho tiempo. Me dieron 500 de gas, pero no tengo ni un one. Este es como para que me depositen ahí. Y la demás no tengo gas para nada. Miren, gas, 47 de gas. No tengo ni siquiera un gas para enviar un one. Tendría que comprar. Y bueno, lo que voy a hacer es que aquí tengo 99 de gas, pero no tiene que ser un gas. A menos que alguien me enviara un one, ¿no? Pudiera ser. Me lo envían en este preciso momento a Luxor TV 1 para ver entonces el hash y el depósito. O no, Luxor TV 2 sería mejor, porque así copio ese hash y lo pego y lo hacemos en vivo. Luxor TV 2, aquel valiente que quiera enviarme un one o fracciones de one, no tengo problemas. Hacemos la prueba en vivo. Y ¡ay! Aquí tengo, ¿ve? Gas, 2 gas. Observen. Voy a hacer la prueba ya. Voy a hacer la prueba ya. Déjenme entrar aquí. Eratos 1. Vamos a buscar. Buscamos acá Eratos 1. Y hacemos la prueba. Aquí Eratos 1, Eratos 2 era. Creo que Eratos 2, no. Eratos 1 era. Bueno, me fui. Eratos 1. Voy a hacer otra vez. Rapidito. Déjenme chequear acá. Eratos 1. Aquí está. Ok. Ya estoy en ese detalle. Voy a la wallet. Verifico el gas. Dice que tengo 2.0 gas. Ok, excelente. Vamos a One. Copio acá y lo pego en Luxor TV 2. Luxor TV 2. De todas maneras, si alguien quiere enviar, se les agradece. Y me mandan su nombre por aquí y les hablo sobre el volumen que enviaron. Voy a poner 1.24, pues. Ponemos acá TRX demo y decimos enviar. Ok. Confirmo. Y se fue. Ahí vieron la transacción. Ahora, mientras converso con ustedes, esperamos que el sistema, que esto es bastante rápido, nos genere el hash. ¿Ok? Si ven aquí, no hay hash. Porque la blockchain va a procesarlo. ¿Ok? Cuando la blockchain lo procese, me va a aparecer el hash aquí. Y eso va a ser muy rápido. Entonces, como les decía, si tú has salvado tu dinero fiat tradicional de tu país y lo has convertido en tecnología blockchain, quédate en blockchain. No vuelvas otra vez al fiat. Todos los días tratas de convertir, o toda la semana, o una vez al mes, trata de convertir algo de fiat a blockchain. Y déjalo allí. Ese va a ser tu dinero que va a estar en otra canasta. Porque cuando venga la debacle y todo haga así, brudum, que ya pasó el lunes negro, todas las empresas comenzaron a temblar y se cayeron. Eso no quiere decir que ese sea el primer escalón de caída. Se puede nivelar y después puede venir otro escalón y caer más y complicar todo el mercado. Según lo que yo tengo entendido por ahí, que he leído en diferentes lugares, pues lo que se espera es eso, que venga una caída total, que es lo que llaman el reseteo. Esto es algo que si lo buscamos por internet existe la información. Reseteo económico. Y el término existe. Miren, aquí está, ¿eh? Y no es cuento. Ustedes pueden buscarlo, miren. El orden mundial, con nombre y todo y apellido. Y fue dictado el 6 de abril de 2021. Aquí está. El reseteo o el gran reinicio. ¿Lo están viendo? Y esto no es cuento. Esto es público ya. Y aquí en el World Economic Forum, ellos anuncian eso, pues lo que es el gran reinicio, reseteo, da nombre a la propuesta del Foro Económico Mundial, WEF, que por las siglas en inglés, pues eso es lo que dice. Denme un segundito que me sale esta propaganda aquí. Ustedes saben cómo es la historia. El detalle es que este gran reseteo, pues lo han ido retrasando.
pero yo creo que el tiempo pues se ha cortado. Se ha cortado y lo que pasó con el bicho pues fue una prueba para ver hacia dónde iba el comportamiento humano cuando se hacía esto. Ahora lo que está, pues, es que están diciendo por ahí que en el 225 viene otra cuestión. No sé si va a ser bicho o va a ser otra cosa, pero viene algo. Porque esta gente, pues, quiere hacer un cambio de toda la estructura que hay. Y vamos a esperar qué sucede. Vamos a esperar qué sucede. Ok, voy a observar por acá si ya tenemos el hash. Voy a refrescar aquí la pantalla. Y ya tenemos hash. Ok, observen, ¿ven? Que esto es rápido, ¿no? Observen el hash. Ahí está, 1.24. Lo envía a otra wallet de Luxor TV2. Yo voy a agarrar este usuario Luxor TV2. Yo estoy en la cuenta de Eratos 1. Y voy a agarrar este hash de Luxor TV2 que está aquí, ¿ves? Yo lo copio y ya yo sé que esta cuenta de Luxor TV2 tiene este hash. Me voy a Polygon, ¿ok? Y aquí busco donde está la lupa, la pego nuevamente, le digo Enter y aquí están viendo las confirmaciones y es reciente, es fresquito esta transacción. 3 minutos atrás transferí esta cifra a esta wallet. Voy a ver si esta wallet es la wallet que me está diciendo ellos, pero voy a seguir lo que les dije anteriormente. Busco acá donde dice ERC20 Token Transfer, lo están viendo. Ya es el front que viene aquí y voy a buscar el to. El to es este, ¿ves? Entonces pareciera que ese to, observen este detallito, que esto está interesante. 0x5374 pareciera que es el mismo que está acá arriba. Aquí me lo está diciendo, ¿eh? Y termina en 9B4. 9B4. Sí, es el mismo. ¿Lo están viendo? Espera un momentito. Acá está. Me fue. Aquí está. Es el mismo, ¿ves? Bueno, yo le voy a dar un clic. Y él me va a arrojar entonces la wallet aquí donde la están viendo ustedes. ¿La están observando? Este es mi wallet de Luxor TV2. Ahí ven la cifra. 335 WAN. Vamos a comprobar eso. Ok, voy a reducir. Esta es la wallet de Erato. Me voy a la wallet de Luxor TV2. Más arriba. Luxor TV2, Luxor TV2. Aquí está. Y debo tener 335 WAN. Aquí está, ¿ves? No falla. Blockchain no falla. Observen esto. Esto está pasando todo en tiempo real. Confírmenme si el video se ve fluido, porque tuve ahí un problemita ayer y quiero ver si el setting que le hice al software que me permite hacer esa transmisión se hace que todo esto se vea fluido. Obsérvenlo. ¿Ok? Bueno, tengo esta cifra. Tengo acá la misma cifra con los mismos sencillos. ¿Ve? No falla, exacto. Matemática, blockchain. Y yo voy a copiar entonces esta wallet aquí. Plan, la copié. Y me voy a MetaMask. Estoy aquí en MetaMask, le das a ver portfolio. Y cuando haces eso, me va a cargar la wallet vieja que yo tenía aquí, que tengo mis 40 Matic y 212 WAN. Ahora voy a poner una nueva. Le das un clic aquí en agregar cuenta, lo están viendo. O le haces un clic acá en el signo de más. Vamos a por el signo de más. Y busco aquí donde dice Other Wallet, otras wallet. Y aquí dice View Only. Está bien, no hay problema. Vamos a ver solamente nuestra wallet. Porque cuando se pasa ya para acá, necesitas tener las 12 llaves. Y sales de One Ecosystem. ¿Ok? Y ya estás en MetaMask. O sea, salieron todas tus criptos de la wallet que está ya en One, en la misma blockchain de Polygon. Y se va para acá. ¿Ok? Y acá tú tienes el control de esas monedas. Lo que habría que ver cuando eso suceda es que si al hacer algún tipo de transacciones acá en MetaMask se reflejaría en la wallet interna de One Ecosystem. Eso tendríamos que verlo cuando suceda. Pero en teoría ya veremos cuando llegue ese momento y para eso está este canal, para darle la información. Ok, voy a darle un clic acá y pego
¿ok? En el NS, repito que es el NS, ¿ok? NS significa que es un sistema de nomenclatura descentralizado abierto y ampliable que interactúa con la cadena de bloques de Ethereum. Entonces, MetaMask, que es una wallet que trabaja en Ethereum, no es de capa 2, pero ella está como en el medio, por decirlo así, puede agarrar todos los proyectos que están en Ethereum. Y Polygon es un proyecto que está en Ethereum, pero da un servicio de blockchain. Así que todo lo que esté desarrollado en Polygon se va a conectar con MetaMask. Y todo lo que está desarrollado en Ethereum se va a conectar con MetaMask. Ellos están en el intermedio. Y nos parece genial que eso esté pasando. Pego, le digo link now. Y automáticamente ya me linkeó aquí mis One. Aquí la vemos en esta wallet aquí abajo, ¿ves? 334, 35 monedas. Pero ahora viene lo lindo que les voy a mostrar. Yo quiero ver todas las transacciones de One Ecosystem que yo hago allá en mi cuenta privada. Las quiero ver en mi wallet. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, básicamente le das un clic donde dice transacciones. Aquí, transaction. Clic. Y adivinen qué. Aquí están todas mis transacciones. De todo lo que yo tenga en MetaMask, se va a ver ahí lógico, ¿no? En este caso, esta wallet no tiene mucho. Vamos a la wallet anterior, porque esa no le he movido mucho. Vamos a esta. Y aquí pueden ver todas las transacciones que yo tengo. ¿Eh? Aquí tengo dinero viejo de septiembre del 2023. ¿Ven? De esta wallet mía, que es la mía, a esta que está acá. Ok, esto está interesante. Le voy a dar un clic a esta wallet de acá para ver. Déjame ver cuántos Juan envía ahí. Déjame reducir. Aquí tengo, aquí están. Hasta ahí, hasta me dice el consumo de gas en Matic interno. Esto es serio, chicos. Uno no puede ocultar nada en blockchain, parece mentira, ¿no? Es lo económico que es enviar, pero bueno, la compañía, como ellos tienen el control ahora mismo, lógico, el gas lo manejan ellos y esa es la política, si no hay de otra. Ok, déjame ver por acá, aquí tengo varias transacciones. Dice more. Ok, pero quiero darle un clic para ver un detallito. Vamos a ver qué es lo que es esto que está aquí. Mira, que si yo le doy un clic acá, from acá dice plan, él me muestra la transacción. Aquí me dice la cantidad de gas, de todo el detalle, miren. Bla, 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 bla. Y la cantidad de Matic que se gastó, ¿eh? Bueno, sí se gasta algo. 1.5 Matic. ¿Están viendo eso? Si hay un gasto, no es que la cosa es free. El mover ese one de ese punto acá me generó 1.5 Matic. Y el Matic está al día de hoy en 41 centavos. Dice 1.5 por 0.41. Estamos hablando que costó 61 centavos. Vamos a ver. 1.5 por 0.41. Sí, 61 centavos. 62 centavos costó mover esa transacción. Aún así sigue siendo económico. Pero imaginen, se están haciendo miles de transacciones casi todos los días. O sea, eso hay un gasto que la compañía está asumiendo allí por manejar estas blockchain. Eso se lo debita a la compañía. Ellos tienen que tener bastante Matic almacenado para poder cubrir todo este tipo de gastos. Lo que estoy buscando aquí es, aquí hice la fecha, esto que es aquí el número de bloques, valor, aquí es pura transacción, pero no veo el detalle. Déjame chequear acá para ver. Esto está interesante. Esta parte no había entrado, quiero decirles. La estoy viendo ahora mismo aquí. Voy por acá. Ajá. Toque RC20. Voy a ver aquí para ver qué pasa. Clic. Y me la muestra toda aquí. No me envía a Polygon como lo hace ¿cómo se llama? Uniswap. Uniswap me manda directo a la blockchain de Polygon. Ellos muestran todo aquí directamente. Increíble, ¿no? Voy con esta wallet que está acá para ver. Aquí están los datos. Sí. Bueno.
Aquí si le doy un clic me manda ¿dónde? Aquí sí me manda Polygon, ¿ves? Pla. Y aquí está la cantidad y todo el detalle, más información. Aquí en este caso, pues, la cantidad de Matic, todo el detalle, ¿sí? Bueno, esto está interesante. Está disponible, ya les enseñé cómo hacerlo. Entren a MetaMask, practiquen y traten de colocar sus wallets dentro de esta nueva herramienta que está disponible para ustedes. Aquí tenemos DeFi, Scrapping Tokens. Y bueno, básicamente esta es la información que yo quería darles hoy. Ya quedó registrado en YouTube. Oh, se me fue la hora. Dios santo, bueno. De la tanda de los trasnochadores, los madrugadores también. Voy con las últimas preguntas por acá. Dice, todo se ve perfecto. Sí se está viendo fluido. Qué bueno. Estoy muy contento porque a mí los videos cuando salen así a 30, 20 cuadros, 15 cuadros, no, no me gusta. Me gusta que todo salga profesionalmente como tiene que ser. Pero a veces también dependo de la velocidad del internet acá en Panamá y parece que ayer en esa clase de Uniswap tuve ese percance. Bueno, cualquier pregunta que tengan, ya saben, lo pueden hacer a través del chat interno que tiene YouTube. A todos aquellos que siempre están comentando, les agradezco acá sus comentarios y preguntas. Y seguimos avanzando con este proyecto de One Ecosystem. Estamos en un proceso interesante y estamos esperando la regulación. One se va a regular en la Unión Europea, son 27 países. One ya ha entrado en etapas de regulaciones en Asia también. En LATAM, en muchos países de LATAM también One se va a regular. Todo es un proceso de conexión con lo legal, quiero que sepan. Y antes de salir ya de forma pública, como yo lo veo, es importantísimo que estemos 100% legal. Es importantísimo que el One Vita ya esté distribuido en todos los países. Es importantísimo que entren nuevos miembros a través de darle a conocer esta información y que tengan algo de un token RC20 en blockchain para estar preparados. Y eso depende de cada uno de ustedes que lo haga. Si formas parte de B1, bueno, es más fácil porque nosotros tenemos un sistema donde el contacto tú lo invitas a estas clases privadas, ellos reciben la información y poco a poco se van conectando con todo lo que es la red. Y de esa manera ustedes pueden ir avanzando con darle uso a sus One a través de involucrar nuevas personas para que puedan ellos, una vez que tengan los One, poder mover productos como One Vita, productos de educación online, productos a futuro, como va a ser el One Voyage. Esperemos que eso se dé al final de este año. Y también que eventualmente cuando ya todo esté conectado, podemos utilizar lo que es el One Forex en un futuro más adelante. De momento, nos toca pues seguir creciendo, seguir dando la información a ustedes y lo más importante, regálenme un me gusta, activen la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que hago este tipo de videos en vivo y suscríbanse al canal que es completamente gratis. Y gracias a todos los que me apoyan con la taza de café al mes y aquellos que son productores ejecutivos dentro de este canal de televisión. Será que nos vemos pronto. Chao.